Así es, pues seguimos entonces con las disciplinas espirituales para la piedad. No nos olvidemos de esa parte. Las disciplinas espirituales son para la piedad, no para ninguna otra cosa. Buscamos ser piadosos delante del Señor, buscamos que Él nos haga piadosos, ¿no? ¿Y la piedad qué es? Santidad. ¿Y en qué se resume eso también? En ser como Cristo. Nadie hubo más piadoso que nuestro Señor Jesús. Y nuestra lucha, nuestro anhelo, nuestro deseo es ser como Cristo. Trabajar en ser como Él. Bien, hoy toca la segunda parte del ayuno y lo que vamos a ver es 10 propósitos espirituales, 10 propósitos bíblicos por los cuales podríamos y deberíamos ayunar. No es los únicos propósitos por los cuales deberíamos orar y ayunar, sino que más bien son unas ideas claras bíblicas del ayuno. El ayuno entonces no es lo que nos quedamos la semana anterior con una buena frase, ¿no? No es la última dieta de choque contra el cuerpo, ¿verdad? No es el último plan dietético contra nuestro cuerpo para bajar peso. Ayunar, dijimos por ejemplo, sin oración, sin dedicación, sin devoción al Señor, no es ayuno. No es. Al menos no es el ayuno cristiano. Ayuno cristiano involucra sí o sí la búsqueda en oración, la búsqueda en adoración a Dios. Y también dijimos algo importantísimo: nadie que no sea cristiano puede usar esta bendición del ayuno cristiano. Lo que no implica que en el mundo puedan ayunar, pero no cristianamente y no con propósitos espirituales, médicos, dietéticos, yoga, lo que quieran, ¿no? Pueden ayunar, pero no pueden decir que están ayunando como los cristianos o el ayuno cristiano, o un ayuno espiritual cristiano, no. Solo los que son creyentes y que han nacido de nuevo pueden hacer uso de un medio de gracia que es el ayuno, así como la oración y otros medios de gracia. Veamos entonces rápidamente el número 1 o el primero de los propósitos que deberíamos considerar a la hora de ayunar para la piedad, para tratar de ser como Cristo. Y dijimos que el ayuno, para los que no estaban o no vinieron algunos, no es ningún medio de legalismo, o no debería ser nada de legalismo. Ni los que ayunan son bichos raros, ni los que ayunan son personas como Juan el Bautista, ¿no? Cuando pensamos en ayuno deberíamos pensar en ¿quién? En Jesús. Jesús ayunaba, ayunó y enseñó a ayunar. Número 1, deberíamos ayunar o podemos ayunar para fortalecer la oración. Ayunar para fortalecer la oración. Juan Calvino, el reformador, escribió lo siguiente: cada vez que los hombres van a orar a Dios con respecto a cualquier asunto importante, sería conveniente aplicar el ayuno junto con la oración. Noten que Calvino no está dando una orden dogmática de que sí o sí. Él está diciendo, sería conveniente, ¿no?, que cada vez que tú vas a ir a un asunto importante en oración, le añadas un ayuno para fortalecer tu oración. O sea, la idea es que tú vas a buscar a Dios en oración con algún propósito o simplemente comunión, ¿no? Y dice, qué bueno sería que añadas a la oración el ayuno para fortalecer tu ayuno. Leemos. Lo que hemos dicho, está. Buena pregunta. En Isaías, sí, en Isaías 58 se habla del ayuno, por ejemplo. ¿Sí? En muchas partes de la Escritura se habla del ayuno y vamos a ir viendo varios pasajes. Ahorita vamos a leer Esdras 8, por ejemplo. Versículo 23, como ejemplo. 8:23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestras súplicas. La oración fue acompañada del ayuno. El ayuno en este pasaje, aquí, fue en razón de que iban a orar o de que iban a interceder. Ellos iban a ir sí o sí a interceder. Y agregaron el ayuno para fortalecer su oración.
Ahora, algo que tenemos que tener claro, totalmente claro. El ayuno no obliga a Dios a nada. A nada. En ciertos círculos en los que quizás en algún tiempo pasado alguno estuvo o estuvimos o hemos escuchado o hemos oído de que el ayuno y la oración lo consigue todo. ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? Ayuna y ya verás como sí o sí Dios te lo va a dar. Como si el ayuno fuera una palanca divina que sí o sí obliga o coacciona a Dios en algo. No, el ayuno no obliga a Dios en nada para darnos lo que nosotros le pedimos. El ayuno no cambia nunca el oír o la forma en cómo Dios oye, o sea, su disposición. La disposición y la manera en que Dios oye nuestras oraciones, acompañadas o no de ayuno, es la misma. ¿Cuál? ¿Cuál es la premisa de Dios, de Él, cuando nos escucha nuestras oraciones y Él las considera a la hora de responderlas o no? ¿Cuál es su premisa? Si oran conforme a mi voluntad y en el nombre de mi Hijo. Esa es la premisa. Independientemente que le agregue 10 días de ayuno o no. Entonces, si yo ayuno y oro, pero oro en contra o erradamente en la voluntad de Dios, no importa cuánto tiempo ayunemos. Quizás Dios va a responder de otras formas, porque seguro que el ayuno y la oración va a servir espiritualmente. Pero si estamos a la expectativa de creer que cualquier cosa que pidamos solo porque lo acompañemos con ayuno se va a cumplir, es un error. Amén. Dios escucha la oración del justo y que ora en el nombre del justo y buscando la voluntad del justo. Y el justo es Jesús. El justo es Jesús. Entonces, no cambia el ayuno, el oír de Dios, tanto como sí debería de cambiar. Miren lo que sí tiene que cambiar: nuestra oración. El ayuno debería ayudarnos a que nosotros cambiemos nuestra oración, tanto su intensidad como el buscar fervorosamente su voluntad, su deseo, lo que Él tiene para nosotros. John Piper dice que una forma en la que cambia nuestra oración es que funciona como un intensificador, un intensificador del deseo espiritual. Él dice que el ayuno en ese momento intensifica el fervor y la pasión de mi deseo espiritual por Dios y mi ruego o mi clamor en ese momento. El ayuno fue planeado para aportar, otro autor, no muy conocido, Arthur Wallis, habla de que el ayuno aporta, un tono de urgencia e insistencia a nuestra oración. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, el ayuno está mandando un mensaje. Esto es importante para mí. Esto es intenso para mí. Entonces, el ayuno le da esa fuerza a mi oración. Para darle fuerza a nuestra súplica, dice, ante el tribunal celestial. El hombre que ora y ayuna le avisa al cielo que está hablando genuinamente, de que lo que está pidiendo lo desea de verdad. Aquí ya puede variar, te puede equivocar en su deseo, ¿no? Pero está expresando que lo que está pidiendo es auténtico y es genuino. Continúa Wallis diciendo: porque Él conoce todito nuestros corazones y Él nos conoce a cada uno, de todo lo que pensamos y lo que pedimos. Eso es importante lo que está diciendo él. Al final, aunque no es el punto, pero al final el Espíritu Santo, ¿qué dicen Romanos? Él intercede por nosotros porque nosotros no sabemos pedir como conviene. A veces nos equivocamos. Estoy ayunando y orando y yo puedo pedir mal, pero el Espíritu que lo escudriña todo y escudriña las profundidades de Dios, Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Esa es la ventaja. Entonces decía que hace que nuestro ruego hacia el cielo, nuestra oración, se vea genuinamente. Y no solo eso, sino que también está expresando su seriedad de una manera designada por Dios mismo. Porque el ayuno lo dio Dios, no lo inventamos.
Está usando un instrumento que Dios ha escogido para hacer que su voz sea escuchada en el cielo. El ayuno entonces nace en Dios y Dios dice que usemos el ayuno para fortalecernos a nosotros mismos en nuestra oración. Otro ejemplo está en Nehemías, está aquí cerquita de Esdras. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Nehemías orando y ayunando. Tras el duelo, él quiso orar y a su oración le acompañó el ayuno. Y en la parte del duelo volveremos quizás a tocar este pasaje. En Daniel tenemos otro ejemplo, Daniel 9, versículo 3. Que dice: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Este es el propósito más enfatizado para ayunar en las Escrituras. Y aquí voy a detenerme un poquito. A ver, vamos a ver 10 y pueden haber 20 propósitos espirituales. Pero este es el propósito fundamental, el más enfatizado, el que más recurrentemente aparece en las Escrituras: el fortalecer mi oración, el intensificar mi oración, mi ruego, mi genuinidad, mi veracidad a la hora de orar, hacer genuina mi petición. Entonces, todos los otros propósitos en realidad tienen que ver con la oración. Hemos visto el primero, pero todos los demás van a estar relacionados con la oración, con ideas distintas de propósito, pero todas relacionadas con la oración. Estaba yo en Isaías 29, 28, 29 y 30, ¿qué dice? El que no tenga fuerza, que me lo pida. Amén. Que me lo pida, y yo le daré fuerza, porque los jóvenes flaquean y se caen, pero los que confían en mí, volarán como las águilas. Muy bien. Así es. Muy bien. Arthur Wallis dice lo siguiente: al darnos el privilegio de ayunar, así como de orar, ambas cosas son un privilegio, Dios ha incorporado un arma poderosa en nuestro arsenal espiritual. En su necedad e ignorancia, la Iglesia largamente la consideró obsoleta, la disciplina del ayuno, dice. Lo ha arrojado al ayuno a algún rincón oscuro para que se olvide. Y ahí quedó, abandonado y olvidado durante siglos. Este tiempo de crisis inminente para la Iglesia y para el mundo exige que sea recuperado la disciplina del ayuno. Así que entonces, para fortalecer la oración, podemos ayunar. Número 2, podemos ayunar para buscar la guía de Dios. Se puede ayunar para buscar la guía de su voluntad para nosotros, de Dios. Para buscar y lograr discernir la voluntad de Dios de forma más clara, cuando buscamos su guía para hacer algo o tomar una gran decisión o algo importante, el ayuno y la oración son una herramienta fundamental de la cual el cristiano puede hacer uso. Y que si no hace uso se está perdiendo una bendición. Porque el Señor se ha placido en guiar en esos momentos de ayuno y de oración. Veamos un ejemplo en Jueces 20. En realidad vamos ahí, pero no lo vamos a leer porque es todo el capítulo, el ejemplo, pero vamos a usarlo. Vamos a leer algún versículo. En Jueces capítulo 20. Sí, mis hermanos, existe un libro que se llama Jueces en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 20. No es muy visitado, ¿no? Lleguemos al final, o vamos a la parte final, versículos 26 y 28. Todo el capítulo puede ser un ejemplo de esto que estamos hablando, de encontrar guía, dirección. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Voy? ¿No voy? ¿Lo tomo? ¿No lo tomo? Cosas así. Versículos 26 al 28, lo leemos. Dice: todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron
y vinieron a Betel y lloraron. Y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y consultaron los hijos de Israel al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días, diciendo: ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y el Señor dijo: subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. Así que el punto es: ¿vuelvo a la batalla de nuevo contra mis hermanos o no voy? En súplica y en ayuno. En realidad antes ya habían hecho una especie de ayuno y oración que no había sido contestada de manera adecuada por parte de Dios de forma clara, y que ellos no pudieron discernir bien claramente la voluntad de Dios, pero insistieron y siguieron hasta que el Señor les dijo: ahora sí, vayan. Como que el Señor quería que sigan buscándome en oración y en ayuno, ¿no? Y el Señor les dijo: sí, vayan, los entregaré en tu mano. Interesante, ¿no? Buscas mi guía, buscas saber si sí, si no, voy, no voy o no. A veces usted quiere tomar una decisión de cambiar de trabajo, enfrentar un problema de una manera A o B o C. Señor, ¿cómo lo enfrentó? A, B, C, ¿qué vía tomo, no? Tengo varias opciones. ¿Cuál? ¿Cómo lo hago? Entonces es bueno poder orar y dedicar un día de ayuno para eso. No será siempre así, dice esto el autor Donald Whitney. O sea, no significa que siempre será garantizado que Dios te va a dar la respuesta porque ayunaste y oraste. Y te va a decir: vete por la derecha o vete por la izquierda. Pero el Señor se agrada de esos momentos en dar mejor su voluntad, en mostrártela de una manera más clara. Y una buena forma es ayunando y orando. Número 3, podemos ayunar para expresar el duelo. Les dije que íbamos a venir a este tema del duelo que se leyó en Esdras, ¿no? Vamos a ver 3 ejemplos sobre el tema del duelo. Con duelo me refiero al dolor, momentos de duelo, ¿no? De pérdida, de tristeza, de algo que nos ha consternado a todos, ¿no? 3 expresiones de duelos relacionadas al ayuno. Primera de Samuel 31:13. Este es el primero. Primera de Samuel 31:13. Dice: y tomando sus huesos, los enterraron debajo del tamarisco en Jabes, y ayunaron 7 días. Esto fue un duelo de 7 días al enterrar a Saúl. Había muerto Saúl. Y dice que tomaron sus huesos, los enterraron debajo del tamarisco en Jabes. ¿Y qué pasó después? Y nos fuimos felices porque se murió Saúl. No. Y ayunaron 7 días en duelo por Saúl. Es un ejemplo. También lo vemos en 2 de Samuel, el capítulo 1, versículo 11 al 12. Entonces David, en este caso es David, donde se narra la reacción de David y sus hombres de guerra. Mire, entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. ¿Por qué? Porque se enteró que Saúl había muerto. Ese es el contexto. Se enteró que Saúl murió. Y David rasga sus ropas. Sus hombres hacen lo mismo. Y verso 12. Y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán. Aquí no estamos juzgando a David ni a los otros hombres en 1 Samuel por el tema de por qué están llorando a Saúl. O sea, la razón, si está bien o si está mal. Estamos simplemente viendo que se puede hacer uso cuando tú expresas duelo o dolor del ayuno. Eso es lo que se está viendo. Puedes hacer uso del ayuno. Es una expresión adecuada para orar y enlutarte, ¿no? En el duelo, el ayunar. Acompañado, por ejemplo, en tu dolor por tu propio pecado. Por ejemplo, por tu pecado.
Si tú has hecho un pecado, has cometido un pecado que tú entiendes es grave, pues todos los pecados son graves, pero hay algunos que son más extravagantes, ¿no? O alguna situación vergonzosa, no es que la gente lo haya sabido, tú solo te sientes así y quieres arrepentirte delante de Dios. Estás de duelo, te sientes mal, muy triste. Bueno, una manera es agregar a tu arrepentimiento un ayuno en forma de duelo, expresándole al Señor el dolor por tu propio pecado. A ese ayuno le vas a acompañar oraciones en donde digan: lo siento, perdóname, no quiero volverlo a hacer, ayúdame a vencer mi pecado. Me postro en ceniza y polvo. Debemos tener cuidado porque no nos hace más merecedores de perdón cuando ayunamos. El ayuno en sí no nos hace más merecedores de nada, en este caso de perdón. No es que Dios me va a perdonar más porque estoy ayunando. No lo va a hacer. Solamente yo estoy expresando mi duelo, nada más. De una manera adecuada que el Dios mismo ha proporcionado para que lo haga. Dios proporciona maneras en que nos podamos expresar. El canto, ¿qué expresa? ¿Qué expresan buenas palabras, lindas palabras hacia tu esposo, tu esposa, o enamorado o enamorada? Bueno, te expresan lindas palabras que son agradables. Pero cuando quieres dar más que lindas palabras, no sé, te inventas una canción o cantas una creada y uno dice: eso tiene como una expresión, es un plus. ¿Cambia el sentimiento que tiene esa persona por la otra? No, es la misma. ¿Qué es lo que cambió? La expresión. Se está expresando de una manera diferente, más enfática, ¿no? Más enfática, quizás más adecuada para la emoción que se esté sintiendo o los sentimientos. Entonces, para el duelo, el ayuno es una buena expresión de duelo. Buena expresión de duelo. Al buscar, en ese tiempo también podemos estar buscando su restauración por el duelo, por su restauración. También el duelo puede ser un ayuno no solamente por tus pecados, puede ser un ayuno por los pecados de otros, ¿no? Incluso puedes ayunar en duelo por el pecado de tu familia, por el pecado de tu trabajo, en tu trabajo, por el pecado en tu iglesia, por el pecado de tu ciudad, el pecado de tu país. Se puede hacer, pero se puede hacer por otros. Vamos a ver un ejemplo de que se puede hacer un ayuno de duelo por el pecado de otro y no solamente por el mío. Primera de Samuel 20, 34. Primera de Samuel 20, 34. Dice: Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. Aquí el contexto es simplemente que Jonatán se había avergonzado de la conducta pecaminosa de su padre para con David, su amigo. Ni que hablar de Saúl, su general de combate, el que le había dado un montón de victorias, David, a Saúl cuando él todavía era rey. Y David se siente avergonzado y decide en su vergüenza por el pecado de su padre, por su conducta irreverente o no acorde a la situación, cuando David nunca hizo nada, más bien hacía cosas buenas y el padre le devolvía con atentados terroristas de matanza, ¿no? De que él siempre lo quiso matar. En una de esas, varias veces David estaba, dice, en el palacio enfrente del rey y a Saúl se le ocurría agarrar una lanza y tirársela a David. Y si no fuera porque David se hacía a un lado cada vez que pasaba eso, lo mataba. Jonatán entonces, avergonzado, dice que ayuna por su padre. No por él, sino por culpa del pecado de su padre, ¿no? Avergonzado. Bien, número 4. Se puede ayunar, debemos ayunar para buscar liberación y protección. Aunque aquí no estoy hablando de liberación demoníaca. Vamos a empezar a hacer exorcismos aquí, ¿no? Noche de liberación, ayuno y oración, vengan. Y empiezan los gritos, ¿no? En esas iglesias, en esos campamentos. En los campamentos, no sé si ustedes se han dado cuenta, en las historias, o si han ido, claro, campamentos, vamos a decirlo, ¿no? Donde no hay sana doctrina,
Siempre hay liberación demoníaca. El sábado por la noche, sobre todo. Ese es el día. En la reunión de jóvenes, en la noche de gala y cosas así, ahí toca. Y siempre es una, la de siempre, de la que salen 7 demonios. Bueno, no vamos a hablar de eso. Liberación o protección. Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Versículo 3 al 4. Dice, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. El rey Josafat manda ayunar por ayuda y protección ante una llegada inminente de un ejército atacante. Venía un ejército a atacar a Israel. Y Josafat, temeroso, pide ayuda al Señor, protección ante una situación inminente. Así que podemos orar. Y yo le comentaba a nuestra hermana Lizzie hace un par de semanas o 3, la cual tenía ciertos sentimientos encontrados con la inseguridad de la ciudad, ¿no? Aquí, de venir por las noches a la iglesia, que ella viene caminando unas 5 o 6 cuadras, y ciertos consejos que les da sus familiares, sus hermanas, que son correctos, son buenos, son de preocupación por ella, ¿no? Y a raíz de eso estaba la posibilidad de ausentarse en algunos estudios, algunos cultos nocturnos, y vimos con ella un ejemplo, vimos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y cómo en medio del peligro de no arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, dijeron, bueno, no nos vamos a arrodillar, nuestro Dios nos puede librar, y si no nos libra tampoco nos vamos a arrodillar. Pero el punto final fue el mismo que sintieron ellos y Josafat. Y yo le dije, Dios es el que te puede proteger, Dios es el que te va a guardar, te va a cuidar. No puede ser compatible, hermanos, que Dios te mande a hacer algo que a su vez la inseguridad de un lugar no te lo permita hacer. Esto no puede ser compatible con la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser compatible la voluntad de Dios para ti de que vayas a congregarte con el Señor o vayas a servir al Señor en una área y tú digas, no, pero es que esa área es peligrosa, por tanto no se puede hacer? O sea que Dios te está mandando a servir al mundo, a hacer misiones, ir a las naciones, a hacer discípulos, pero la inseguridad te lo impide. Es un ejemplo. No, Dios te manda a hacer algo y da el recurso, en este caso una protección soberana de que tranquilo, que nadie te va a matar. Todavía, cuando te tengan que matar es porque yo lo he decretado para otra ocasión, en otro momento y de otra forma. No va a ser de esa manera. Entonces podemos pedir a Dios protección. Y yo le decía a nuestra hermana, confía en Dios, pídele que Él te proteja de la inseguridad. ¿Quién más lo va a hacer? Nadie más lo va a hacer. Realmente nadie, no puedes tener un guardaespaldas 24 horas, ¿no? Solo Dios te puede cuidar y guardar. Y más si es para un propósito santo, servirlo, agradarlo, adorarlo, ir a la congregación de los santos. Josafat pidió ayuda. Y también Esdras, en el capítulo 8, versículo 21 al 23. 8, 21 al 23. Entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él, un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestras súplicas. Están regresando de la deportación a Babilonia. Están regresando. Entonces, hay vergüenza de decirle al rey, ya que nos has dado permiso de regresar, el camino es peligroso. Hay vándalos, hay enemigos, nos pueden matar, robar, lo que sea. Siempre ha sido así. Ayunamos y oramos para pedirle a Dios que nos proteja y nos vaya bien a nosotros, a nuestros niños pequeños, a nuestras mujeres, a la familia en este viaje peligroso. ¿Ven? Podemos pedir. Por eso es costumbre salir un viaje
y orar al Señor, encomendarnos. Señor, guárdanos, protégenos. Tu poder, tu gracia, manda a tus ángeles, tus carros de fuego. No está aquí, pero por ejemplo, cuando Elías estaba en un cierto momento siendo perseguido, ¿verdad?, por los ejércitos de la noble Jezabel, en un momento dado, no sé si fue Elías o Eliseo, y ahorita me estoy un poco confundiendo, la verdad, pero creo que fue Elías. Entonces Giezi, su siervo, mira que de alguna manera son demasiados los que vienen contra él. Y entonces Elías le dice: tranquilo, relájate, que más son los que están con nosotros que contra nosotros. Pero si nosotros somos dos, tú y yo, y viene un ejército contra nosotros. Y entonces Elías o Eliseo ora, dice: Señor, ábrele los ojos a este insensato para que vea lo que tenemos. Y dice que entonces los ojos del siervo se abren y ve en toda la llanura y en las colinas un ejército celestial y carros de fuego alrededor de ellos. Eso es una realidad. Eso es una verdad. No somos nosotros de estar atando y echando fuera demonios, pero no debemos suprimir la realidad de que, como Hebreos dice, los ángeles son ministradores de los siervos de Dios, de los hijos de Dios. Los ángeles están ahí para servir a aquellos que heredan vida eterna y son hijos de Dios, para guardar y cuidar a su pueblo. Así que podemos pedir protección de parte del Señor y hacerlo con oración y ayuno. Número 5. Podemos ayunar para manifestar el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Cuando yo me arrepiento, cuando yo me quiero reconciliar con el Señor, yo puedo ayunar y orar. Es similar a la expresión del duelo, se parece, por el pecado. Pero en este ayuno la diferencia está en que se puede señalar un compromiso a la obediencia y una nueva dirección de vida. El otro es más como: aquí está la expresión de mi dolor y ya, ¿no? Pero ahora estoy dolido por lo que acabo de hacer y estoy dispuesto, me doy la vuelta, determino, Señor, una reconciliación con tu palabra, con tu verdad, con tu camino. Y lo expreso con un día de ayuno o con 2. ¿No? He decidido ahora tomar tu palabra y obedecerla y tomar un nuevo curso en mi vida. Primera de Samuel 7, versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí hubo un ayuno en razón del arrepentimiento por su pecado. Vemos en Joel 2:12, que lo conocemos, es uno de los pasajes famosos sobre el ayuno. Joel, el profeta Joel, (2:12). Aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Estas son palabras de Dios, ya no la expresión de Joel. Dios está diciendo: ahora, vuelvan a mí, vuelve a mí. Y mira, hazlo así, de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Claro, el contexto ¿cuál es? Si tú estás en pecado, si has pecado, quieres arrepentirte, estás arrepentido, te quieres reconciliar con Dios, consagrar a Dios, vuelve. Y una forma es bíblica, volver lamentándote, arrepentido, con ayuno y oración. Yo recuerdo, sí, hace 8 años, o no, sí, 8, en el 2015 por ahí. ¿Cuánto hace? 7 añitos, ¿no? Unos 7 años. Cuando me reconcilié con Dios, de muchos años apartado del Señor, viviendo totalmente en el mundo, como un mundano. Después de la reconciliación, unos días después, dediqué unos días de ayuno. La verdad que no sabía nada de esto, fue como algo natural. No sabía o no recordé: el Señor quiere que me exprese con ayuno, ¿no? Simplemente me salió: Señor,
Esta es una manera en la que quiero fortalecer mi cambio y quiero expresarte mi verdadera voluntad y decisión de esta reconciliación contigo. Y mi anhelo, mi deseo auténtico de seguir por este camino y dejarlo todo. Además de que yo mismo analicé, y uno puede analizar que lo que yo debía dejar atrás era muy, muy atrayente para mí, muy tentativo. Y necesitaba yo la fuerza de un día de oración y ayuno, en donde Dios me fortalezca para abandonar cosas que yo amaba y me deleitaba, me gustaba mucho. Entonces, si yo no lo hago así, eso va a ser difícil. Así que se puede hacer de esa manera. También lo tenemos en Jonás 3, 5 al 8. No lo leamos. ¿Cómo se arrepintió todo Nínive? ¿Qué dijo el rey? ¿Qué proclamó? Ni los perros, ni los pescados, ni nadie. Aquí ni los peces van a comer. Ayuno y arrepentimiento. Ayuno. Ahora, el ayuno era simplemente un acompañante al arrepentimiento de Nínive por su pecado y volverse de su mal camino. Y a saber, dijo el rey, quizás Dios nos perdone. Quizás Dios no. Y Dios perdonó a Nínive. Perdonó a Nínive. A esa generación al menos, porque pasó una generación o dos después y ya fue destruida otra generación pecadora. Podemos ayunar por arrepentimiento, o mejor dicho, arrepentidos y dispuestos a cambiar delante de Dios, cambiar de verdad. Número 6, el ayuno puede ser para humillarnos a nosotros mismos. O sea, simplemente para eso. Uno diría, pero ¿por qué? Bueno, Dios se agrada, dice el Salmo 51, de los corazones contritos y humillados. Y a Dios le agradan los corazones contritos y humillados. Dice, los holocaustos, tus toros, tus machos cabríos, de nada me sirven. El sacrificio verdadero, dice, un corazón contrito por tu pecado y humillado. Y dice, entonces, en esa condición me agradarán tus sacrificios posteriores. Con esta actitud. Entonces podemos humillarnos. Dios quiere que nos humillemos. El ayuno sirve como una expresión de humildad ante Dios, tal como arrodillarse o postrarse. ¿Por qué nos arrodillamos y nos postramos? Porque simplemente sentimos que Él es el Dios, el Rey, el grande, y nosotros somos pequeñitos, las personas humanas, seres de carne y hueso, polvo, gusanos, dice Job, al fin y al cabo. Pero Él es el Dios trascendente, ¿no? El que está por encima de todo, el que no es como nosotros. El que solamente Él es el auténtico extraterrestre que existe, porque no es de esta tierra, es de otro lugar. Ni es extrauniverso, porque no es de este universo, está fuera del universo. Entonces nosotros nos arrodillamos y nos postramos. Bueno, no lo hacemos para ganarnos algún favor especial por arrodillarme o postrarme, es solo una actitud que refleja mi corazón. Bueno, también puedo ayunar como una actitud de humildad, actitud de humildad. El malvado rey Acab, vamos allá, el esposo de Jezabel, ¿verdad? Primera de Reyes 21, versículo 27 al 29. Es un ejemplo de esta situación. Primera de Reyes 21, 27 al 29. Dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Desde el 26, perdón. Hasta el 29, 27, 29. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acá tuvo ahí un arrebato de humillación y de arrepentimiento. ¿Y cómo lo expresó? Con ayuno. Se humilló con ayuno. No lo tenía en las notas, pero Job reconoce que él no es soberano, ni Dios, ni ninguna otra cosa a quien Dios le deba algo, cuando le quita todo su ganado, todos sus bienes, a sus 10 hijos en un solo momento. ¿Y él qué hace?
dice que se postra, rasga sus vestidos, se rapa la cabeza y adora. Aquí no ayunó, pero miren su actitud. Usó todo lo que se le ocurrió en ese momento. Probablemente ayunó. Yo hasta pienso que quizás dejó de comer unos días, porque con 10 hijos muertos aquí no quedan ganas de comer. Pero él se humilló y se postró y dijo: Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Usó otras expresiones ahí, como rasparse el cabello, como echarse polvo y sentarse sobre ceniza, que era simplemente una metáfora de decir: yo soy polvo también, y dentro de poco voy a ser igual que estas cenizas. Somos lo mismo. Podemos manifestar entonces humillación por medio del ayuno. El rey David lo hizo. Lo hizo el rey tirano y malvado Acab cuando se humilló, pero lo hizo el rey piadoso David. En el Salmo 35:3 dice lo siguiente. Salmo 35:13, no 3. Dice: pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho. Lo que nos importa aquí es que David dice que humilló su alma ¿con qué? ¿Cómo expresó su humillación? Con ayuno. Así que se puede ayunar simplemente para humillarte delante de Dios. Humillarte delante de Él. El ayuno en sí, importante, no es humildad. El ayuno no es humildad. No es decir, porque estoy ayunando soy humilde. Esa regla de 3, matemática, no. Es una falacia. Ahí ya estamos confundiéndonos. ¿Recordamos aquel fariseo que se postró en el templo y que dijo: Señor, yo doy de todo, oro, ayuno 2 veces por semana y pago todo, mis diezmos, mis ofrendas? No soy como ese recaudador de impuestos, pecador. ¿Había ahí humildad? 0 humildad. Pero ayunaba, como ninguno, ¿verdad? Los fariseos. Entonces, ayuno no es humildad, pero el ayuno bíblico y con el corazón correcto expresa mi humildad. Si yo me humillo con humildad delante de Dios. Número 7, nos vamos acercando al final. El ayuno bíblico o un propósito bíblico sería también para expresar preocupación. Preocupación. A mí me preocupa algo, mucho. Bueno, una manera de expresárselo a Dios, porque no es para expresármelo a mí. Recuerden que el ayuno es secreto, privado, delante de Dios, salvo los que sean congregacionales, como el que vamos a tener muy prontísimo. Así que no se hagan a la idea de aquí en un mes, muy pronto. En general es privado. Y entonces la preocupación es para expresársela al Señor. Al sentir la carga, por ejemplo, de la obra de Dios. Carga por la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la obra del Señor aquí en el mundo? La gran comisión, ¿no? La gran comisión. Puertas abiertas para los misioneros, ¿no? La santificación del pueblo de Dios. Pues uno puede tener una carga, de pronto, espontánea, por estas cosas, y dedicarle un ayuno. Señor, abre puertas allí. Señor, guarda a tu pueblo en Ucrania, en Rusia, en Somalia, en Mongolia, en Turquía, en China. Guarda a tu pueblo y que tu pueblo avance a pesar de la oposición, Señor, porque tengo una carga por ellos. Tengo una carga. Pablo tenía una carga por los romanos y nunca había ido a Roma, ni los conocía. Sí, pero yo oro por vosotros. Me he enterado de vuestra fe, de vuestras pruebas, de vuestra perseverancia y he hecho planes para ir. No he podido todavía, pero deseo ir. Quiero conoceros, daros un don, confirmaros, bendecirnos unos a otros. Y nosotros podemos bendecir, apoyar la obra misma de Dios con nuestro ayuno y ruego por esas personas. O por la obra de Dios, por la gran comisión, por otras iglesias, por nuestra iglesia. Por la expansión del reino del Señor aquí en la tierra. Nehemías 1, 3 al 4 es un ejemplo de eso. No lo vamos a leer, pero recuerde, si siente una carga por alguna parte de la obra del Señor, puede expresarlo con un ayuno y oración. Es bíblico. Está en Nehemías 1, 3 al 4. Número 8.
Ayunamos para atender las necesidades de otros. Parecido a lo que acabamos de decir, pero de una manera un poco más particular, más cercano. En Isaías 58, Dios enfatiza en este capítulo el ayunar para satisfacer las necesidades de otros en este capítulo. No lo vamos a leer entero, por supuesto, pero son resaltables el versículo 3 y 4 ahorita, por ejemplo, ante la primera negativa a responder por parte de Dios el ayuno y su oración del pueblo. Dice, versículo 3 y 4, dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? O sea, el pueblo había ayunado, ¿no? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ustedes ayunan y esperan respuesta, pero ayunan para ustedes y oprimen a la gente, a sus trabajadores. Palabra del Señor. Y dice, he aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. No ayunéis así. Para vuestra vergüenza, ayunáis de esa forma. Entonces, ¿cómo quiere Dios que ayunemos? De esa manera no. Y tampoco, como vimos la anterior semana, de manera hipócrita, ¿no? O demudando el rostro, haciendo ver a los hombres que ayunamos, ¿verdad? ¿Cómo quiere Dios que ayunemos? Ahora, según este texto, la respuesta está en el versículo 6 y 7. Escuchen. Una manera de ayunar por las necesidades de otros. ¿No es este el ayuno, verso 6, que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Ahí está. Dando lugar, debemos ayunar entonces, dando lugar a la preocupación por otros y no solo por nosotros mismos. Entonces, este tipo de ayuno tiene lugar. Uno puede decir, decía el doctor Whitney, bueno, yo siempre estoy ocupado, no tengo mucho tiempo. Y él decía, a ver, dedique un día de ayuno. Y como usted está ayunando, dice, en la hora de su comida, sus 2 horas, esa comida se la da a otro. Y también agarra y sirve a alguien en algo. Y no va a perder ningún tiempo, porque es el tiempo que iba a gastar comiendo, que ahora lo está invirtiendo en hacer otra cosa. Ya que no tenía tiempo, ese es el tiempo que va a tener para hacerlo. Es una manera, ¿no? Y aprovechando oportunidades o creando también oportunidades de ayuno en donde podamos servir a otros o ver alguna necesidad de otro, ¿vale? O simplemente ayunar y clamar por las necesidades de otros, además de tratar de satisfacerlas. Número 9. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Podemos ayunar. Un buen propósito para ayunar es para vencer la tentación y ser santificados. Vencer la tentación. ¿Qué tenemos en Mateo 4 del 1 al 11? La tentación de nuestro Señor Jesucristo. Pero leamos los primeros versículos. Verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese es el encabezado. Llevado para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, y ahí viene la tentación de nuestro Señor. El Señor se preparó en ayuno y oración para la tentación, a la vez que el tentador vio ocasión cuando ya el Señor tuvo hambre para intensificar su tentación al mismo tiempo. Y la primera de las tentaciones fue, ya que este ayunó 40 días, voy a tentarlo con comida. Después fueron otro tipo de tentaciones.
Pero el Señor ya se había fortalecido para este momento. Para este momento. Buscó esa comunión con el Señor. Ahora, este fue un ayuno de los que hablamos sobrenatural, porque no se puede estar sin comer 40 días y 40 noches. Y dijimos que el Señor probablemente bebió, ¿no? Porque se dice que tuvo hambre, no que tuvo sed, lo cual implica que quizás estuvo bebiendo durante esos días agua o algún tipo de líquido, pero no había comido. Y entonces él, sabiendo que iba a ser tentado, él decide ayunar, preparándose para esa tentación. Así que una manera de vencer la tentación, si quizás ya fue vencido, bueno, para vencerlo la próxima vez, es hacer uso del ayuno y la oración. Recuerde, la oración siempre está ahí, siempre está ahí. Y el ayuno, juntos, para bíblicamente hacer uso de ellos, para ser bendecidos y fortalecidos por Dios, para estos temas, para todos estos propósitos. Y finalmente, número 10. Podemos ayunar bíblicamente para expresarle amor y comunión y deseo de comunión con Dios. Amor por Dios y deseo de comunión por Dios. Lucas 2. Vayan a ese capítulo. Lucas 2. El capítulo nos muestra la historia de una mujer. Dentro de este capítulo, una mujer llamada Ana, ¿verdad? Una mujer de 84 años, en donde sus 84 años de vida fueron extraordinarios. El versículo 37, mire, aquí se resume su vida. Verso 37 de Ana. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. ¡Qué increíble! Yo me sentí totalmente confrontado con la conducta de esta mujer. Y animado, así como confrontado y retado. Ayuno y oración. ¿Por qué? ¿Pedía algo? No pedía nada. Bueno, esperaba algo, ella estaba esperando ver al Mesías nacer. Pero ella lo hacía por amor, por devoción. Era su adoración, era su forma de adorar y servir a Dios todos los días desde que quedó viuda. A los 30, a los 20, a los 40, no sabemos. Pero por lo menos, póngale la mitad. A los 30 años quizás quedó viuda y 50 años lleva ayunando y orando y adorando a Dios. Ayunar puede ser un mensaje para ti mismo de que encuentras, escucha bien esto, de que encuentras placer en adorar a Dios. ¿Por qué ayunas? Porque encuentro placer, me satisface, me gusta, me deleito en ese momento de ayunar y orar. No sé, me gusta ayunando y adorando. Encuentro más placer en adorar a Dios, en buscar a Dios. Para mí, ayunar, adorarlo, buscarlo, en esos momentos es más importante que comer. Ese es el mensaje que se está dando en esos momentos. Yo estoy diciendo que Jesús es el pan del cielo, que lo satisface más o que me satisface más que el pan terrenal. Usted está reconociendo cuando ayuna por adoración nada más, por amor a Él, que su estómago es su Dios, sino que Dios es su Dios, que lo satisface más que el pan a su estómago. Esos son los mensajes que usted está comunicando. Estás al servicio del Dios verdadero. John Piper dice, lo que motiva nuestra hambre es lo que adoramos. Aquello que usted tenga deseo, hambre de algo, va a adorar eso, porque lo va a perseguir. ¿No es? Yo persigo aquello de lo que tengo un hambre, un deseo. Así que cuando usted ayuna es porque tiene hambre de Dios y se satisface en Dios. El libro de John Piper, que yo no he leído y que lo tengo aquí, lo tengo en lista hace tiempo, es Hambre de Dios, que es sobre el ayuno, trata del ayuno.
Hambre de Dios, así se llama si alguno lo quiere buscar. Ya no es un capítulo, como en esta disciplina, es todo un libro entero sobre el ayuno y la oración y el hambre por Dios. Ayunemos, amados hermanos, por motivos espirituales, por hambre de Dios, o sea, porque tengamos hambre de Él. Aprendamos también, recuerde, a poner los propósitos de Dios por encima de los tuyos mismos o de los tuyos propios. Buscar a Dios en el ayuno debería ser más importante para nosotros que lo que le pedimos por medio del ayuno. No que no le pidamos, sino que aún en medio de pedir es más importante estar y tenerlo a Él y encontrarme con Él que lo que voy a pedir. Debería hacerlo. Y recuerden de nuevo, ni nuestros mejores ayunos merecerán ni merecen nada de parte de Dios. ¿Verdad? O sea, no le hacemos deudor al Señor. No lo hacemos deudor nunca. No podemos forzar la mano de Dios. Nunca. Nunca se puede hacer eso. O sea, no es que no lo... Aunque lo intente, me refiero a que eso no ocurre. La mano de Dios no es forzada. Ni Él es coaccionado por nada. Pero Dios, y este es el misterio, sí bendice y bendecirá el ayuno bíblico que practiquen cualquiera de sus hijos. Pero no lo va a hacer porque el ayuno lo convenció o porque usted le dobló la mano. Lo va a hacer porque Él se complace en hacerlo por gracia. Porque Él está viendo su corazón, que está agradecido, que está emocionado, que está amante, que está afligido, que está enlutado, que está comprometido. Lo que sea de los propósitos que hemos visto hoy, y el Señor se va a agradar de eso, Él mismo, y Él libremente va a bendecirlo. Porque así lo ha dicho en su palabra, te va a bendecir. Además, vas a terminar ayunando, ¿y quién pone en ti el querer y el hacer? Dice la Escritura. ¿Quién pone el querer y el hacer? Dios pone el querer y el hacer. Así que de pronto yo voy porque Dios puso el querer y hago porque Dios me puso el hacer y luego recibo. Y yo digo, es que yo quise hacer y hice. Desde el primer peldaño Dios provocó que vayas, que hagas y luego hizo como con los niños, estás bien y ahora te voy a bendecir. Pero si Él lo hizo todo, entero desde el principio. Para terminar, algunas preguntas de aplicación, concretamente 3. ¿Confesarás y te arrepentirás de cualquier temor a ayunar? ¿Vas a confesarlo? ¿Te vas a arrepentir por haberle tenido miedo al ayuno? Espero que la respuesta sea sí. Segundo, ¿ayunarás según te lo indique el Espíritu Santo? Hay momentos en donde uno sabe que debemos de acompañarlo con un ayuno y oración. Hay un momento. Aquí, esta situación amerita a mi oración afligirme y ayunar. Pero no. Ayune. Ahí entréguese. Diga que sí. Y 3, planearás ahora, no mañana. Hoy, cuando te vayas a tu casa, a ver. Planearás hacer un ayuno de dedicación para expresar que estás dispuesto a ayunar desde ahora en adelante. Por ejemplo, el próximo, como iglesia, que es lo que me toque decirles a todos en general, la próxima Santa Cena, ayuno y oración. Ya saben, la Santa Cena es al final del mes que viene, que entra. Bueno, ya estamos. Estamos en junio, ¿no? Ayuno y oración, nos vamos preparando para congregacional. Pero ahora ustedes por su cuenta y yo, ¿no? Nos vamos a comprometer, a planear un ayuno para dedicarnos al Señor. Por cualquiera de esas razones. Consagración y arrepentimiento. Duelo por nuestro pecado. Señor, me arrepiento de no haber estado ayunando mucho. De no haber hecho el uso del ayuno. ¿Y cómo me arrepiento? Con ayuno. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de haber seguido esta clase, de haber continuado, Señor, según tu voluntad, según tú nos has dado la oportunidad, y haber aprendido un poco más sobre el deber, sobre la disciplina espiritual, que es una bendición, es un privilegio para nosotros poder usarla.
Perdónanos por tantas veces la hemos descuidado y por cuantas veces tú nos has movido, quizás, o nos has inclinado a querer hacerlo y nos hemos resistido en nuestra carne. Ayúdanos a que a partir de ahora tengamos el deseo, el anhelo, el hambre de expresar, de hacer uso de ese recurso que tú nos has dado para expresar nuestra búsqueda de ti en las diferentes áreas de nuestra vida, Señor, o para los diferentes beneficios que tú nos quieres dar o ayudar. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de seguir con este seminario en el nombre de Jesús. Amén.